Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa del 65 Congreso de la SEF, esta mesa titulada El futuro ya está aquí. Y como bien indica el lema de nuestro congreso, formando equipos, sumando valor, esta tarde tengo el honor de contar con un gran equipo de profesionales cuya trayectoria y cuyo compromiso en la investigación han sumado un gran valor en la innovación terapéutica, en la búsqueda de nuevas formas de dosificación galénica, de preparación de medicamentos y en la búsqueda de ligandos y nuevas moléculas para nuevas dianas terapéuticas y farmacológicas. Como farmacéuticos de hospital, la actualización y la innovación y la investigación es un pilar fundamental de compromiso con nuestros pacientes. Por eso es un acierto tener este espacio en el Congreso para poder hablar y poder escuchar proyectos reales en impresión 3D de medicamentos para pacientes con enfermedades raras o enfermedades y situaciones especiales, innovación en el diseño de nuevas formas de dosificación para oftalmología y la búsqueda de nuevos fármacos y el diseño computacional para buscar nuevas moléculas como vamos a escuchar. Para eso contamos con tres ponentes con una gran trayectoria en investigación, empezando con el doctor Álvaro Goyanes. Álvaro Goyanes es doctor en farmacia por la Universidad de Santiago. Es un experto internacional en impresión 3D y es cofundador de Fabrix, una empresa dedicada a la impresión 3D de medicamentos en formas de dosificación oral. Álvaro participa a través de esta empresa en numerosos proyectos de investigación reales para enfermedades raras y en pediatría. Posee más de 50 publicaciones y participa en numerosos proyectos de investigación y además es profesor titular de la University College of London y es un gran investigador que nos va a contar su experiencia. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Antes de nada, me gustaría agradecer la invitación para estar aquí en esta ponencia tan futurística. Yo voy a hablar de impresión 3D, por eso el título de mi charla se titula El futuro de la medicina es 3D. Como bien dijo Ana, yo trabajo en una empresa que se llama Fabrix, que es una spin-off de la Universidad de Londres y de University College London. Y nos centramos en el desarrollo de medicamentos personalizados usando impresoras 3D. La visión de nuestra empresa es que para cierto tipo de medicación se va a necesitar un sistema automático de producción de medicamentos. Ahora mismo en farmacotecnia en hospitales existe la formulación magistral, que consiste en preparar medicamentos cuando estos medicamentos para ciertos tipos de personas no están de forma adecuada en el mercado, entonces hay que prepararlos de forma personalizada. Nuestra visión es que en el futuro esto se va a producir de una forma digital, automática, automatizada. Y aquí en esta diapositiva se muestra lo que sería la forma de trabajo en el futuro para ciertos tipos de medicamentos. En el futuro un paciente va a ser paciente porque se va a dar cuenta de que tiene una necesidad terapéutica o porque se siente mal o porque en un análisis de sangre algo le salió fuera de valores o porque un dispositivo portátil que lleve indique que realmente hay un problema. Ese paciente acudirá al médico. Ese médico, si esta situación patológica se puede resolver con medicación, hará una prescripción digital. Esa prescripción digital se va a enviar a la farmacia
como una prescripción digital. Esa prescripción se traducirá en un diseño digital 3D que se enviará a una impresora 3D de medicamentos. Esa impresora fabricará un medicamento personalizado, que puede ser un medicamento con una dosis personalizada o en el futuro incluir varios fármacos dentro de ese medicamento. Y ese medicamento se administrará al paciente que, dependiendo de la situación, se reevaluará la necesidad terapéutica. Este ciclo puede continuar varias veces, cambiando dosis, cambiando medicamentos, dependiendo de la necesidad del paciente. Lógicamente, aquí, como empresa, nosotros nos centramos en la impresión 3D, en lo que es la impresora 3D, pero hay que tener en cuenta las formulaciones que vamos a imprimir con esa impresora 3D, el software que se va a usar para controlar esa impresora 3D y también será necesario una evolución en los sistemas de diagnósticos. Ahora con lo del COVID, pues se le está dando mucha importancia a los sistemas de diagnóstico para detectar COVID o no, pero estos sistemas de diagnósticos, los mismos, se pueden utilizar para detectar niveles de fármacos en sangre. Entonces, bueno, es necesario un gran avance para hacer este círculo girar. Todo esto estará controlado por inteligencia artificial, pues, que recomendará dosis a los prescriptores, a los médicos prescriptores, que recomendará la forma más adecuada para cada medicamento, al farmacéutico. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a tener una actividad muy importante, un rol muy importante. Si creíais que esto era como muy futurista o algo imposible que a lo mejor no vamos a ver pronto, estamos un poco equivocados, porque esto es algo que ya hicimos en un estudio. En el 2018 empezamos un estudio en el Hospital de Santiago, Hospital Clínico de Santiago, fue una colaboración del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de Santiago y el Servicio de Pediatría, con la empresa Fabrics y con la universidad. Y seleccionamos a pacientes que tenían una enfermedad que es enfermedad de jarabe de arce, que probablemente sabéis mejor que yo en qué consiste. Estos pacientes tienen una alteración en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, entonces no pueden metabolizar bien isoleucina, leucina, valina, y uno de los síntomas característicos es que la orina pues tiene un sabor dulce. Estos pacientes pues tienen que tener una dosis, un control de la dieta muy estricto y después tienen que tomar unos suplementos también muy estrictos de estos aminoácidos que son necesarios para el desarrollo. Entonces, esto normalmente en los hospitales, pues la preparación de estos aminoácidos se hace de una forma, en forma de formulación magistral, ya sea pesando las diferentes dosis que se necesitan o preparando cápsulas de estos aminoácidos. En el estudio que hicimos, seleccionamos a 4 pacientes con esta enfermedad de rango de edades entre 3 y 16 años, o con un rango de dosis entre 50 y 200 miligramos de isoleucina, y lo que hicimos fue comparar por primera vez el uso de la impresión 3D para preparar una especie de gominolas que incluían isoleucina con diferentes dosis, con diferentes colores, con diferentes sabores, compararlo con las formulaciones estándar que son preparadas por formulación magistral, para ver si éramos capaces de controlar los niveles de isoleucina y para evaluar la aceptabilidad de los pacientes para estas formulaciones. Bueno, aquí podéis ver en la transparencia las gominolas que tienen la isoleucina con los diferentes sabores. Los resultados fueron muy interesantes porque, bueno, esta fue la primera vez que cogimos una impresora 3D, se puso una impresora 3D en el hospital y se imprimieron medicamentos usando una impresora 3D en el hospital. Los resultados son muy similares a los que se obtuvieron con la formulación magistral, como era de esperar. Lógicamente estábamos dando las mismas dosis, era de esperar obtener unos niveles plasmáticos similares. Lo que sí, con los imprimidos, que es lo que llamamos printlets en inglés, con estos imprimidos masticables, las gominolas, había una dispersión menor de los valores plasmáticos. Suponemos que es porque la biodisponibilidad de la isoleucina
no variaba tanto al ser administrada en forma de gominola, sin tomar agua o sin tomar ningún otro tipo de comida. En cambio, las cápsulas, normalmente los pacientes o los padres de los pacientes las abrían y las mezclaban con comida. Entonces, esto podría dar lugar a una diferente biodisponibilidad de la isoleucina. Entonces, bueno, podríamos decir que los imprimidos pues, son un poquito superiores, pero básicamente son iguales. Es importante mencionar aquí que los pacientes no iban al hospital a hacerse un análisis de sangre y ver cómo tenían los niveles de isoleucina. Los pacientes lo que hacían era poner una gotita de sangre del dedo en un papel y ese papel se enviaba por correo al hospital. Entonces, esto a mí me pareció muy interesante porque facilitas mucho la vida del paciente. ¿Por qué digo que es muy interesante el uso de aparatos diagnósticos? Porque a lo mejor en el futuro sería interesante pensar en un aparato como un medidor de glucosa en el que pudiésemos medir isoleucina o leucina y ya evitarnos enviar las muestras por correo. Pero bueno, vamos en la buena dirección de todas formas. Con respecto a la aceptabilidad, pues dependiendo de los sabores, la aceptabilidad fue mejor o peor. En general fue buena. Sabores como el coco pues no eran muy aceptables, probablemente porque el estudio se hizo en Galicia y no tenemos una gran tradición de andar recogiendo cocos de los árboles, entonces pues no es uno de los sabores más aceptados. Pero bueno, la aceptabilidad de las formulaciones al ser en forma de gominolas era muy buena. Bueno, como resultado final, me gustaría destacar que este fue el primer estudio en el mundo en el que se usó impresión 3D para producir medicamentos y fue hecho en un hospital público español en Santiago. Entonces, esto es muy importante de destacar. Yo como gallego y español, pues me interesa mucho promover lo que se hace en España. El estudio, de hecho, fue presentado al Congreso de la SEF el año pasado y consiguió un premio. Y lo que desde el punto de vista técnico, esto muestra que la impresión 3D se podría utilizar como una técnica automática de formulación magistral, porque funcionan mejor o igual que las formulaciones magistrales. Lo que nos dimos cuenta durante este estudio es que es necesario controlar varios parámetros, que son el hardware, que es la impresora, las formulaciones, que es realmente lo que se imprime, y también el software que controla la impresora. En lo referente al hardware, nosotros desarrollamos a partir de este estudio una impresora. En el vídeo veis la impresora y la persona que veis ahí, bueno, esto fue en el hospital de Pontevedra con Crespo, que hicimos ahí unos vídeos para la impresora. La impresora usa diferentes tipos de tecnología 3D, diferentes boquillas. Esta es llamada FDM, Fused Deposition Modeling, que no él prepara gominolas, prepara unos imprimidos que son más similares a los comprimidos normales. Después hay otra boquilla como esta que directamente extruye la mezcla de sólidos pulverulentos para hacer el imprimido, y después hay otra boquilla que es más la de gel, que es para gominolas. Bueno, la impresora le llamamos Medimaker porque es para hacer medicamentos. ¿Qué es lo siguiente importante? Bueno, lo siguiente importante es el software, porque hace falta tener un software que controle la dosis directamente. Ahora mismo en las impresoras necesitas saber de impresión 3D para seleccionar la dosis adecuada, hacer un modelo 3D e imprimirlo. Nosotros desarrollamos un software que solo hay que seleccionar la dosis y dentro tiene un modelo validado, y entonces el software va a generar ese modelo 3D que se va a enviar a la impresora. También nos dimos cuenta que en los servicios de farmacia de hospital, por ejemplo en Santiago, usaban un software de la compañía española Basesoft, que pues tenían información sobre los pacientes, información PNTs sobre productos de formulación magistral para preparar. Entonces nos dimos cuenta que la integración con ese tipo de software sería muy interesante. Entonces, de alguna manera integramos nuestro pequeño software que hace lo que es la impresión 3D con un software más general. De hecho, tenemos un acuerdo con la compañía Basesoft para integrar una pestañita que sea impresión 3D, en la que las prescripciones digitales lleguen a esa pestañita, tengamos acceso a los pacientes, tengamos una serie de
de formulaciones que ya están validadas y que podemos imprimir, entonces es un proceso más automático en el que el farmacéutico no necesita saber mucho de impresión 3D, simplemente es seleccionar el blister adecuado, que es donde se va a imprimir, seleccionar el material adecuado, ponerlo en la impresora y simplemente imprimir. Esa es la idea y eso es en lo que estamos trabajando. Lógicamente, la formulación también necesita desarrollo. Ahora mismo no hay formulaciones comerciales que puedas llegar y comprar e imprimir, pero nuestra idea es trabajar en un sistema similar al Nespresso. Tú tienes una Nespresso y tú no te pones a hervir agua, a preparar el café, a molerlo. Simplemente metes una cápsula, la cápsula que a ti te apetece, le das a un botoncito y tú tienes el café que es el que a ti te apetece. Nosotros estamos trabajando en un sistema similar, pero con medicamentos. Pues que metes una cápsula que tiene, digamos, la tinta para imprimir y seleccionas la dosis o combinaciones de dosis, le das a imprimir y tienes tu medicamento hecho. Lógicamente estamos un poco lejos de eso, pero estamos trabajando en la buena dirección y para eso es imprescindible pues, contar con todos los actores de la cadena de distribución y de fabricación. Y para eso yo creo que los farmacéuticos de hospital son los más preparados porque son los que nos van a decir si esto es interesante o no y son los más preparados también en conocimiento, porque lógicamente si vamos a una farmacia comunitaria, pues a lo mejor no les interesa tanto porque están más centrados en productividad económica, digamos. Y esto pues se puede más aplicar a hospitales. Bueno, esto es todo. Nosotros colaboramos con un montón de empresas farmacéuticas, universidades, hospitales. Muchos de ellos no los podemos poner aquí porque tenemos acuerdos de confidencialidad, pero nosotros siempre estamos contentos de trabajar con cualquiera que crea que puede haber una aplicación para esta tecnología y nos gustaría mucho mover esto para adelante y que la impresión 3D de medicamentos sea una realidad en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu excelente presentación. Y a continuación vamos a dar la palabra al doctor Anxo Fernández, conocido por todos, es doctor en farmacia y farmacéutico de hospital y actualmente es el director de investigación básica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Anxo ha desarrollado una gran labor investigadora durante toda su carrera en líneas clínicas como la individualización terapéutica y nuevas formas de dosificación en oftalmología mediante imagen molecular, así como en medicina personalizada centrada en la farmacocinética y farmacogenética. Tiene numerosas publicaciones internacionales y una patente internacional y nos va a hablar sobre nuevos sistemas de liberación de fármacos a nivel ocular. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí. Ana María, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al comité organizador y científico de la SEF por hacerme partícipe de esta mesa, ¿no? El futuro ya está aquí. Bueno, realmente a mí estar en una mesa en la que me invitaron a hablar sobre nuestras líneas de investigación y desarrollo dentro de nuestro servicio de Santiago, pues realmente lo primero que sentí fue vértigo. Fue vértigo porque realmente es una experiencia vital, la mía, pues relativamente corta, y una experiencia profesional pues todavía mucho más corta, ¿no? Entonces, que yo hable de futuro, pues, bueno, me da respeto. Por ello, he decidido iniciar pues la ponencia dando una perspectiva tanto histórica como de entorno. De entorno, debido a que estoy en una mesa con dos empresas biotecnológicas donde cuyo ADN pues, realmente está formado por la I+D+I y cuyos beneficios económicos repercuten en lo bien o lo mal que lo hagan dentro de este campo. Realmente, en
nuestro sistema, en los sistemas de salud públicos, no es uno de los objetivos prioritarios y, por tanto, las posibilidades de éxito e inversión en los mismos pues, probablemente no sea la misma. No solamente en los sistemas de salud globales, creo que es adecuado ver un poco de dónde venimos para saber a dónde vamos, si realmente este es el futuro o no, ¿no? Más concretamente, centrándolo en nuestro campo, en la farmacia hospitalaria, bueno, pues desde su creación, una especialidad relativamente joven, pues se han ido creando los pilares gracias al esfuerzo de los diferentes farmacéuticos a lo largo de los años, donde la I+D+I pues, realmente nunca llegó a formar parte como un pilar fundamental de nuestra profesión y siempre complementario a todos ellos. Realmente necesitamos saber cuál es la apuesta, hacia dónde queremos llegar con la innovación y con la investigación y la ciencia en los servicios de farmacia, más concretamente en los sistemas sanitarios. Bueno, en España realmente la inversión con respecto al PIB deja mucho que desear con respecto a los países más desarrollados que más invierten en la misma. Y es por ello que, bueno, para llegar a esa media europea deseada, ese 3%, aún nos queda mucho, pero incluso para llegar a una media europea, pues tendríamos que invertir 734 millones de euros al año, algo que realmente pues, puede asustar, ¿no? Pero como siempre, todo vuelve a ser cuestión de perspectiva, porque estos 734 millones de euros al año corresponden a hacer 29 kilómetros de AVE. Bien, está más que demostrado que la inversión que no gasto en I+D+I tiene una repercusión muy importante y las comunidades pues, más evolucionadas a nivel estatal y que más recorrido tienen lo saben. De hecho, Eric Herbasque, por cada millón invertido, recupera 1,6 y el ICREA ya no nos cuenta, está 3,7 millones por cada millón invertido. Entonces, claro, dentro de este contexto, ¿no? Os voy a decir yo que el futuro está aquí. Nosotros, bueno, pues estamos en un sistema público de salud, venimos de Santiago, y posicionar nuestras líneas de investigación con respecto a estas empresas biotecnológicas, pues sigue provocando un poco de respeto, ¿no? Vamos a intentarlo. Bueno, nuestros objetivos realmente van en línea con lo que comentó también nuestro compañero Álvaro. Buscamos siempre un beneficio en el paciente. Tenemos dos líneas claramente definidas, una enfocada a la galénica y otra a la medicina aplicada en farmacocinética y farmacogenética. Vais a permitir que con este pequeño vídeo represente e introduzca ambas. Bien, ambas líneas están enfocadas a buscar la optimización terapéutica en los pacientes. Realmente la amplia variabilidad interindividual provoca que la respuesta a los fármacos sea completamente diferente unos con otros. Hay patologías como por ejemplo la uveitis, en donde hay un 30% de no respondedores a terapias inmunomoduladoras con el adalimumab, por ejemplo. Esto puede verse tanto a la variabilidad en la farmacocinética del fármaco como en su farmacogenética. Por ello, uno de nuestros objetivos dentro de esta línea de investigación es optimizar este tipo de terapias en diferentes ámbitos, proponiendo las pautas posológicas más adecuadas en función de estas características. Del mismo modo, la otra de nuestras líneas pues, está enfocada a buscar esos nuevos desarrollos que cuando no los tenemos disponibles de manera comercial, los desarrollamos y en colaboración con la universidad y con los equipos de imagen molecular desarrollamos diferentes formulaciones que utilizando técnicas de imagen molecular nos permiten una adecuada caracterización no solamente de la farmacocinética preclínica, sino de su eficacia. Ambas líneas convergen en este objetivo final, en buscar realmente
el beneficio de esta terapéutica hacia el paciente. Me vais a permitir que me centre en una de ellas por la disponibilidad de tiempo. Realmente tendríamos para hablar de una línea centrada en digestivo muy importante que estamos desarrollando, pero realmente me parece más interesante enfocarla hacia el campo de la oftalmología, que es en el que tenemos más recorrido y en el que más experiencia hemos adquirido durante estos últimos años. Realmente nuestros desarrollos se enfocan tanto al tratamiento de patologías que afectan al segmento anterior como al segmento posterior. La primera de ellas, buscamos optimizar los vehículos. Los vehículos que utilizamos habitualmente tienen un aclaramiento muy elevado a nivel ocular, por tanto la biopermanencia es muy reducida. Desarrollamos hidrogeles inteligentes que en contacto con los iones lacrimales crean una película que aumenta la biopermanencia ocular, es decir, es un hidrogel que es líquido en ausencia de estímulos, que estímulos pueden ser tanto temperatura como iones, en este caso son los iones lacrimales, que gelifican y forman ese aumento de biopermanencia corneal, como se puede ver en estas imágenes, donde mediante tinciones macroscópicas con tintes habituales podemos ver de manera cualitativa pues, hasta dónde llega esa biopermanencia, ¿no? También desarrollamos técnicas más complejas con la utilización de resonancias magnéticas, pero realmente algo que nos supuso un antes y un después fue la utilización de radiofármacos. El radiomarcaje de estas moléculas nos ha permitido valorar de manera cuantitativa, establecer unas pautas posológicas comparativas entre unos vehículos y otros sobre lo que estábamos desarrollando y, por tanto, mediante el radiomarcaje de estas moléculas, dejamos que parpadeen los modelos preclínicos, los introducimos en un PET y posteriormente podemos analizar las imágenes obtenidas, que como podéis observar, se ve como los vehículos se van por los conductos nasolacrimales y podemos trazar esas curvas de eliminación en porcentaje a lo largo del tiempo. Posteriormente deben tratarse las imágenes que se pueden tratar de manera tridimensional, obteniendo una muy buena resolución, incluso utilizando pequeños animales, y esto ha sido clave en nuestros desarrollos. Bien, pues realmente tener altas biopermanencias pues pueden aumentar las eficacias de las terapéuticas, es obvio, pero si estamos utilizando principios activos tóxicos, pues también aumentaríamos la toxicidad. Por tanto, uno de nuestros objetivos ha sido determinar la irritación de cualquier producto ocular que estemos desarrollando. Para ello, utilizamos una técnica que tiene bastantes años, es el HETCAM, utiliza vasos de embriones de pollos y en función de la irritación que se produzca en los mismos, la hemorragia, la lisis, la coagulación, podemos establecer un índice de irritación que habitualmente es complejo de determinar de manera objetiva. Para ello hemos desarrollado algoritmos informáticos que nos dan de manera objetiva, cuantitativa y en tiempo real la irritación que producen todos estos productos. Esto nos ha permitido posicionar a muchas de nuestras fórmulas magistrales y poder realizar recomendaciones a base de estos estudios. Otra de las limitaciones, la baja solubilidad que nos encontramos en el día a día en los departamentos de galénica. Moléculas como los antifúngicos o moléculas como los inmunosupresores tienen una solubilidad muy baja que en ocasiones nos limitan poder utilizarlas en departamentos de galénica. Por ello, estamos trabajando con diversas técnicas de solubilización, centrándonos principalmente en aquellas que son más translacionales, como puede ser la utilización de ciclodestrinas, incorporación de principios activos en ciclodestrinas que aumenten la solubilidad. De esta manera pues, hemos aumentado el arsenal terapéutico en patologías como son las queratitis fúngicas o las queratitis vernales con el tacrolimus. La mayoría de estas patologías están destinadas al tratamiento del segmento anterior, pero también nos centramos en patologías de alto impacto socioeconómico, como es la de MAI, en donde se utilizan de manera repetida
y con pautas no establecidas por farmacocinética, por falta de estudios de los mismos, anticuerpos monoclonales, las inyecciones intravítreas con anticuerpos monoclonales como el bevacizumab, aflibercept o ranibizumab, es muy importante en los servicios, una carga asistencial muy importante representa en los servicios de oftalmología, y la farmacocinética está muy poco estudiada. Por ello hemos decidido iniciar una línea de radiomarcaje de anticuerpos con circonio 89, un anticuerpo que tiene una larga vida media y nos permite realizar estudios longitudinales a lo largo de la semana y ver el comportamiento de estos radiofármacos. Por ello, pues, mediante la inyección intravítrea de estos radiofármacos marcados, hemos podido seguir de manera longitudinal y durante 2 semanas el comportamiento cinético a nivel vítreo y paralelamente a nivel sistémico de estos anticuerpos, pudiendo determinar la farmacocinética comparativa y pudiendo establecer condiciones patológicas como afecta la inflamación o no a este tipo de anticuerpos a nivel ocular. Todo esto no tendría sentido si no nos enfocamos hacia problemas que nos encontramos en el día a día en nuestro servicio, ¿no? Realmente esto lo estamos destinando, todas estas metodologías lo destinamos a la optimización de terapéuticas en diversos campos, como es la enfermedad raras, en el caso de la cistinosis o enfermedad de Leber, en terapia antiinfecciosa, como son las queratitis fúngicas, en la de MAI, o en terapia inmunomoduladora para tratar queratitis vernales en pacientes pediátricos. Realmente, nuestro objetivo principal es salvar ese gap que normalmente existe entre la investigación básica para llegar al paciente. Muchas veces realmente cuesta ver cómo pasar del laboratorio a la preclínica, de la preclínica al paciente, y en ocasiones cuesta ver también cuáles son las necesidades clínicas en las que podemos encontrar respuesta en esa investigación preclínica o en esa investigación básica translacional. Por ello, pues todas nuestras líneas básicas translacionales tienen clara relación con esa investigación aplicada y tienen ese recorrido final. Por tanto, también tenemos esa investigación aplicada con actualmente 3 proyectos financiados en el campo de la de MAI, enfermedad inflamatoria intestinal y terapia antiinfecciosa enfocada actualmente hacia antifúngicos y posteriormente la enfocaremos hacia beta-lactámicos. Bien, pues realmente podríamos decir que este esquema forma parte de nuestro pasado en el servicio de farmacia. Realmente nuestro presente hemos conseguido que la investigación, la I+D+I, forme parte de uno de los pilares fundamentales de la farmacia hospitalaria, al menos en Santiago de Compostela. Bien, y ahora, ¿qué tenemos por delante? Pues tenemos por delante 2 plataformas de investigación mediante las cuales realizamos este tipo de líneas de investigación llevadas a cabo. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es prometedor, realmente. Actualmente estamos 2 personas dedicadas de manera casi completa a la I+D+I en nuestro servicio y actualmente el año que viene, en enero del año que viene, podemos incorporar a otras 2 personas gracias a las buenas noticias recibidas recientemente desde Carlos III, donde nos han concedido otros 2 contratos para desarrollar estas tareas de investigación cuyo objetivo es pasar a la asistencia. Todas las investigaciones que realizamos tienen un fin translacional y para ello todos los desarrollos los enfocaremos hacia 2 nuevas unidades asistenciales, la unidad de medicina personalizada de Galicia e Immunofarma Clinical Trials. No me gustaría terminar sin poneros un ejemplo y sin actualizar algo que prometí en anteriores jornadas, que es saber el estado del ensayo clínico al COVID, sobre el que hemos hablado en otros webinars. Actualmente el ensayo COVID ha sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento. Lo podremos poner a andar en 1 de octubre, si todo va bien. Y este ensayo es un claro ejemplo de cómo hemos pasado solamente en 6 meses de una investigación de laboratorio con utilización de cromatografía de gases para ver la vaporización de etanol, concentraciones efectivas de fármacos,
hasta a nivel de preclínica, en donde hemos realizado estudios de toxicidad a nivel de anatomía patológica, demostrando la ausencia, utilizando estas concentraciones, estas pautas posológicas, utilizando el radiomarcaje del etanol con carbono y realizando farmacocinética a nivel pulmonar. Y por último, dando el salto al ensayo clínico, fase 2, que tendremos la oportunidad de iniciar de manera muy próxima. La investigación presente, sin duda, las riendas de nuestro futuro, y creo que está en nuestras manos, en manos de los que mandan, los que saben, los que manejan, llevarlo a cabo. Yo realmente he tenido mucha suerte. Realmente en Santiago somos especialistas en hacer camino, pero hay muchas maneras de hacer el camino. A mí me lo han allanado de manera extraordinaria y daré siempre las gracias a todos los que lo hicieron posible. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros por prestarme estos 10-15 minutos de vuestro tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anso, por tu excelente presentación tan inspiradora. Y a continuación vamos a dar paso a nuestro tercer ponente, el doctor Gorka Etxebarria. Gorka es un doctor en química y química medicinal por la Universidad de Barcelona. Es un experto internacional en metodología computacional para la búsqueda de ligandos y de nuevas moléculas terapéuticas. Es autor de numerosas publicaciones y 5 patentes internacionales y actualmente es director científico en Nostrum Biodiscovery. La verdad es que tenemos muchas ganas de conocer tu presentación. Es una gran visión hacia el futuro y nos va a presentar la presentación Rethinking and Accelerating Drug Discovery. Adelante, Gorka. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por la presentación y también gracias a la organización del Congreso por invitar a Nostrum Biodiscovery. Hoy os voy a hablar de cómo se puede acelerar el proceso de diseño de fármacos y de cómo hacemos en Nostrum Biodiscovery mediante el uso de herramientas computacionales y de modelaje. Os voy a mostrar algunas de las tecnologías que hemos desarrollado y de cómo pueden contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad. Antes de empezar, por eso, me gustaría hacer una breve descripción de la compañía. Nostrum Biodiscovery es una spin-off creada el año 2016 por Modesto Orozco, profesor de la Universidad de Barcelona y Group Leader del Instituto de Recerca Biomèdica, y por Víctor Guallar, profesor ICREA y Group Leader del Barcelona Supercomputing Center. El objetivo de Nostrum es trasladar todo el conocimiento generado y las herramientas de simulación desarrolladas en los grupos de investigación antes nombrados para generar terapias de última generación y productos biotecnológicos. El modelo de negocio de la compañía consiste en 3 pilares. El primero, el de arriba, son los servicios. Aquí vamos desde el modelaje computacional y de descubrimiento de fármacos hasta el desarrollo de software. Aquí tenéis un ejemplo de algunas de las compañías con las que hemos trabajado. El segundo pilar, abajo a la izquierda, es el de Drug Discovery, donde desarrollamos sondas químicas para explorar nuevos mecanismos de acción. Aquí hemos colaborado y colaboramos con muchos grupos académicos y de hospitales. El tercer pilar consiste en la ejecución de proyectos europeos. La compañía está localizada en el Parc Científic de Barcelona. Primero empezaré definiendo cuál es uno de los principales problemas de la industria biotecnológica y de cómo hemos pensado que desde Nostrum podemos contribuir a solucionarlo. Es bien conocido por todos que la eficiencia de las compañías farmacéuticas ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Aquí tenéis una gráfica donde demuestra
la cantidad de fármacos que se aprueban por billón de dólares gastado. Como podéis ver, en 1950 se generaban más de 10 fármacos por billón de dólares gastado, mientras que en 2010 el número de fármacos aprobado es menor que 1. Por el otro lado, en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la tecnología computacional y los procesadores son de mucha más potencia. Esto ha llevado a que se puedan hacer cálculos de forma más precisa y rápida. Como veis, las proteínas son biomoléculas dinámicas y, por lo tanto, para poder modelar la interacción entre un ligando y un receptor hay que tener en cuenta esa flexibilidad y permitir el movimiento de ambas. Por esto, desde Nostrum diseñamos PELE, que son las siglas de Protein Energy Landscape Exploration. Es un algoritmo para predecir las interacciones dinámicas entre proteínas y ligandos. Aquí tenéis un ejemplo visual de cómo una proteína, en este caso un receptor nuclear, acomoda un ligando. Estos son cálculos de modelaje que hemos hecho y vemos cómo el ligando va explorando la superficie hasta que encuentra un canal de entrada y difunde dentro del centro activo. Fijaros que en la simulación tiene en cuenta el movimiento tanto de las alfa hélices como de las cadenas laterales de los aminoácidos para poder acomodar al ligando. Ahora os voy a mostrar otro ejemplo que hemos realizado en colaboración con Johnson & Johnson. Antes de empezar un proyecto con ellos, nos sometieron a una prueba piloto. Consistía en una prueba ciega en donde solo ellos conocían la respuesta. Nos dieron una proteína, en este caso la hemoglutinina del virus de la gripe, y un ligando. La prueba consistía en que debíamos encontrar el sitio de unión de este ligando dentro de la proteína. Aquí tenéis una cita de ellos en el recuadro azul, donde nos afirman que era un verdadero reto poder predecir con exactitud el sitio de unión de esta diana terapéutica. A continuación os voy a mostrar cómo hicimos este proceso. Primeramente se hace una exploración global, se ponen muchos ligandos en la superficie de la proteína para encontrar el pocket de unión. Aquí tenéis en el centro una representación energética de la unión proteína-ligando. Con un circulito abajo de todo veis que hay 7 mínimos señalados que representan complejos estables entre la proteína y el ligando y por lo tanto son más probables de que sean reales. Luego tomamos como punto de partida estos 7 puntos mínimos. La figura que tenéis a la izquierda es incorrecta, es la que teníamos antes en la derecha. Y se utiliza esta como punto de partida para el siguiente cálculo. Este cálculo ya es un poco más refinado y busca encontrar las zonas locales para encontrar mínimos absolutos. A la derecha veis la representación de nuestra predicción del sitio de unión con la molécula en un color azul clarito, superpuesta encima de la estructura cristalina, o sea, datos experimentales de la realidad, de donde se une este ligando con la proteína. Podéis ver que las poses de unión que sugerimos nosotros a la que está encontrada experimentalmente son casi clavadas. Para finalizar y daros una idea del tiempo, quiero subrayar que este cálculo tardó menos de 16 horas, que es muy poco para un sistema tan grande y tan complejo. Otra de las herramientas de las que disponemos se llama FragPele. Es una herramienta que nos permite poner una molécula dentro del sitio de unión de la proteína
y hacer crecer fragmentos al mismo tiempo que mueve la proteína y el ligando para acomodarlo y encontrar una pose de más baja energía. Esta es una herramienta que también se está utilizando mucho dentro de la industria y que está teniendo mucho éxito. Ahora querría centrarme también en un tema que quizá no es tan abstracto, sino que es más aplicado y más aplicado a los pacientes, ¿no? Como podría ser la medicina personalizada. En este caso tenemos una colaboración con la Fundación Irsi Caixa del Hospital Trias i Pujol de Badalona para predecir la resistencia de los fármacos Amprenavir y Darunavir que se usan como medicamentos contra la SIDA. También se trata de una prueba ciega de un estudio real realizado en pacientes. Ellos nos proporcionaron la secuencia genómica de estos 21 pacientes y teníamos que predecir cuáles de ellos presentaban resistencia a los fármacos y cuáles no. Lo que hicimos fue modelar las proteínas de cada paciente, generadas a partir de su estructura génica, de su secuencia génica, y ver la interacción entre la proteína y el fármaco, generando para cada uno de ellos un perfil energético. Abajo veis las dos gráficas para los dos fármacos, Amprenavir y Darunavir. En esta gráfica se representa la energía de unión proteína-fármaco. En el eje de las X está representado cada uno de los pacientes y en el eje de las Y está representada el perfil energético. El color rojo, amarillo y verde son los datos reales de los pacientes. El rojo es el que presenta alta resistencia al fármaco, amarillo baja resistencia y verde es reactivo al fármaco. Como podéis ver, los perfiles de alta energía se corresponden mayoritariamente a los pacientes con alta resistencia, mientras que los de baja energía corresponden a los pacientes que son reactivos al fármaco. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una herramienta de predicción con alta fiabilidad de predicción de resistencia o no de un fármaco. Otra prueba que nos hicieron también desde el Instituto Irsi Caixa fue predecir la resistencia, pero en este caso en anticuerpos. Hicimos un cálculo similar, modelamos la proteína y el anticuerpo e intentamos ver sus energías de interacción. A la derecha tenéis la gráfica con las energías de interacción y en el eje de las X el área de contacto. Luego transformamos esta gráfica en una gráfica de frecuencia frente a la Surface Accessible Solvent Area, que nos representaría cómo de bien se une el anticuerpo a la proteína. Y podemos ver que para los pacientes resistentes tienen unas superficies, unas áreas más elevadas en rojo que no los en azul, que son para la izquierda, ¿no? Entonces, también es una herramienta que nos permite predecir con cierta fiabilidad cuál de los pacientes es resistente y cuál no. Finalmente, me gustaría acabar con un tema que está muy candente en la actualidad, que han mencionado los dos ponentes también, que es la inteligencia artificial. Hay muchos tipos de datos que se pueden introducir a una computadora para generar, ¿no?, inteligencia artificial. Se pueden introducir compuestos, estructuras 2D de compuestos, estructuras 3D de compuestos o incluso 4D en las que combinamos también con modelaje de cada uno de estos compuestos en sus proteínas. Todo esto se computa y se generan unos datos que se llaman relaciones cuantitativas estructura-actividad y que nos permiten predecir la actividad o no actividad de un compuesto.
Un par de ejemplos os voy a dar muy rápidos. En cuanto a los modelos 2D, se pueden coger librerías de compuestos de la literatura o de un cliente de los cuales se conoce su actividad. Se construye un modelo basado en el ligando y se identifican cuáles son los grupos funcionales, cuáles son la conectividad, estructuras moleculares que se asocian a una actividad en esta diana particular. Entonces, lo que se hace es se genera un modelo con estas características que se han identificado como necesarias para presentar actividad, y lo que podemos hacer es luego esto buscar en librerías externas de compuestos, comerciales o no, y ver cuáles de esos compuestos presentan las características que hemos determinado que son necesarias para presentar actividad, y luego pues comprar o preparar estos compuestos para probarlos y ver si tienen actividad, ¿no? Entonces, otra cosa que también estamos muy contentos es que nos permite hacer un screening, una búsqueda de millones de compuestos, de 10 millones de compuestos en 10 minutos. Cosa que es muy importante cuando estamos hablando de tiempo, que es un valor que nunca lo tenemos como queremos. Finalmente, acabaré con los modelos 4D. Es el mismo concepto, pero también se puede añadir encima de todos estos datos de actividad de cada compuesto, se puede añadir el modelaje de cada uno de estos compuestos en su diana terapéutica correspondiente. Todo esto con todo esto se genera un modelo y se introduce en una red neural que se entrena con todos estos datos, los activos y los no activos. También es muy importante tener no activos para poder generar un modelo competente, y finalmente esto nos permite hacer unas predicciones. Para acabar, como estamos en una charla que habla del futuro, os voy a dar un ejemplo, una idea que tenemos, todavía no hemos desarrollado, pero es un proyecto que está ahí, que queremos hacerlo y que creo que sería muy interesante. Y es añadir a nuestra plataforma de modelaje otra capa que sería la de la realidad virtual, que nos permitiría colaborar con todo el mundo usando la nube. Imaginaros que tenéis que hacer una reunión y es con distintas personas que están en distintas localidades del mundo, y queréis hablar, discutir, hacer una generación de ideas. Pues entonces estas personas, cada una de ellas se pondría unas gafas de realidad virtual, discutirían, visualizarían toda la información en un mismo sitio y podrían incluso lanzar cálculos desde la misma aplicación. Pues con esto termino y me gustaría dar muchas gracias a todos por vuestra atención, y otra vez gracias a la organización. Muchísimas gracias, Gorka, por tu presentación tan interesante, y la verdad es que hemos terminado aquí la parte de las sesiones, de las presentaciones. Hemos hablado de investigación, de innovación, individualización terapéutica, y es cierto que en su día, en nuestra profesión, la preparación de medicamentos nos acercó a la clínica, pero a día de hoy la innovación, la investigación y la individualización terapéutica son un compromiso actual con nuestros pacientes, con la clínica, y a pesar de las dificultades, hacer espacios como este y hacer espacios de compartir conocimiento y crear conocimiento son fundamentales para que ese futuro esté aquí. Por tanto, pues a partir de ahora vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes. Para ello podéis acceder a través del chat que encontraréis todos debajo de la aplicación, el chat, y podéis ahí realizar vuestras preguntas para nuestros tres ponentes. La primera pregunta es para Anso. Anso, ¿qué aplicabilidad se vislumbra en un futuro de la investigación básica en la práctica real de elaboración de medicamentos en la farmacia hospital?
y qué líneas de investigación básica tendríamos que potenciar? Gracias. La aplicabilidad en investigación básica, siempre que sea translacional en servicios de farmacia, es un campo transversal como cualquier otro servicio de la farmacia hospitalaria, muy amplio. Realmente creo que en este punto invertir en equipamiento analítico, tanto que nos permita caracterizar la estabilidad de medicamentos como realizar farmacocinética, es imprescindible, pero sobre todo veo imprescindible establecer una serie de alianzas que nos permitan sinergias con otro tipo de instituciones, como institutos de investigación sanitaria o universidades, que creo que realmente son con las que se pueden establecer sinergias interesantes, viendo nosotros realmente las necesidades clínicas detectadas a nivel asistencial que podemos responder desde estas infraestructuras, potentes infraestructuras. Creo que realmente el campo es muy amplio y contestarla en este pequeño espacio que tenemos nos queda muy reducido. Invertir en investigación. Muchas gracias, Anso. Y la siguiente pregunta es para Gorka. Gorka, como se han comentado en otras sesiones, como por ejemplo por el doctor Alfonso Valencia, con respecto a este futuro, ¿no?, de búsqueda de nuevos ligandos, y pues cuáles serían las necesidades que podríamos aportar desde la farmacia de hospital para poder avanzar, para poder conseguir esta alianza, esta coordinación. Pues bueno, desde un punto de vista más académico se pueden intentar encontrar nuevas dianas terapéuticas que tengan una incidencia sobre enfermedades. Luego también, como he comentado, para hacer medicina personalizada, ¿no?, se necesita datos de genómica, proteómica, metabolómica de los pacientes. Entonces, para esto, pues recopilar todos estos datos sería muy útil para poder hacer medicina personalizada, y supongo que finalmente el más importante, ¿no?, sería encontrar marcadores que estén asociados a presentar una determinada enfermedad, porque, por ejemplo, muchas de las ensayos clínicos fallan por no poder correlacionar bien la eficacia de un fármaco con biomarcadores. Muchas gracias. Y bueno, no tenemos mucho tiempo más para contestar las preguntas, las contestaremos por escrito. Quería agradecer a todos los ponentes y a la organización. Y bueno, como veis, esto es una realidad de que el futuro no es solo una visión, sino que el futuro ya está aquí, y es gracias a formar equipo con unos ponentes como los que hemos tenido esta tarde. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.